mi madre y mi hermana me maltrataban durante años mientras mi padre no estaba en casa. Decidí grabar todo y se lo mostré a mi padre. Después de ver las grabaciones, él solicitó el divorcio, y mi familia dijo que yo era un niño no deseado. Sinceramente, siempre pensé que tenía una familia normal. Bueno, como la mayoría, ¿saben? Mamá, papá, una hermana mayor. Pero solo en los últimos años empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Sentía que me rechazaban, pero no podía entender por qué. Mi mamá, Claudia, siempre fue muy estricta. Ella exigía lo máximo de mi hermana y de mí. Pero conmigo era especialmente dura. Pensaba que era porque yo era la menor, y ella quería que alcanzara las mismas alturas que mi hermana Luisa. Luisa siempre fue el ideal para mamá, excelentes calificaciones, hermosa, popular. Mamá siempre me decía que debía ser como Luisa. Pero no importaba cuánto me esforzara, nunca era suficiente. Papá, Richard, la mayor parte del tiempo estaba en el trabajo. A menudo viajaba por trabajo o se quedaba hasta tarde. Su presencia en casa suavizaba el ambiente, pero él ni siquiera sospechaba lo que ocurría a sus espaldas. Mamá y Luisa siempre parecían ser otras personas cuando él estaba cerca, amables y cariñosas. Pero tan pronto como se iba, todo cambiaba. Siempre me sentía fuera de lugar en esta casa, como si fuera una extraña. A veces pensaba que si desapareciera, nadie se daría cuenta hasta que papá volviera a casa. Todos estos pensamientos comenzaron a acumularse con el tiempo. Notaba como cada mirada, cada palabra, me causaban dolor. Y no eran simplemente resentimientos infantiles. Ese día en que todo comenzó, está grabado en mi memoria. Fue algo más que un simple malentendido. Fue el momento en que por primera vez sentí cuán profundamente erradas podían estar las relaciones en nuestra familia. Ocurrió en uno de esos días en que papá, como de costumbre, estaba de viaje. Regresé de la escuela y entré a mi habitación para cambiarme de ropa. En ese momento mamá pasaba por mi habitación y de repente se detuvo para mirar adentro. Vio que las cosas estaban tiradas por todas partes, los libros fuera de lugar, la ropa sin doblar. Su rostro cambió al instante. Marta, ¿qué es este desorden? ¿Cómo puedes vivir en semejante caos? Comenzó furiosa. Estaba desconcertada. Iba a limpiar, solo que aún no he tenido tiempo. Mamá no escuchaba. Entró en la habitación y empezó a levantar mis cosas, tirándolas hacia mí. ¿Limpia esto, y esto también? ¿Cómo puedes no respetarte a ti misma así? Intenté esquivar, pero las cosas seguían volando hacia mí. Mamá, para. Eso duele. Y duele aún más ver cómo conviertes tu habitación en un basurero. Continuó sin prestar atención a mis protestas. Pero en la habitación de Luisa hay el mismo desorden, que empecé, esperando que eso la detuviera. Mamá se detuvo, me miró con desprecio. No te compares con Luisa. Mejor preocúpate por ti misma, no por tu hermana. En ese momento sentí como todo se encogía dentro de mí. No era simplemente un comentario sobre el desorden. Era un intento de humillarme, de mostrarme mi lugar. Y eso fue solo el comienzo. Desde ese día, mamá comenzó a hacer comentarios similares con más frecuencia. Comentaba todo, mi comportamiento, mi ropa, mis amigos. Cada vez era como un golpe, un recordatorio de que no era lo que ella quería que fuera. Y lo peor de todo es que comencé a dudar de mí misma. Cuando aquellos que se supone que deben apoyarte constantemente te dicen que eres incorrecta, empiezas a creerlo. Empiezas a pensar que, quizás, tienen razón. Y eso es horrible. Te destruye por dentro. Al día siguiente de nuestro conflicto, me levanté más temprano de lo habitual. No podía dormir después de todo lo que había pasado. En lugar de distraerme por la noche, limpié mi habitación. Pasé varias horas ordenando cada rincón, doblando la ropa, colocando los libros en los estantes e incluso limpiando el polvo en lugares que normalmente ignoraba. Cuando terminé, mi habitación estaba impecable, llevada a la perfección. Bajando a desayunar,
No pude evitar notar que la puerta de la habitación de Luisa estaba entreabierta. A través de la rendija, se podía ver que todo seguía tan desordenado como ayer. Es decir, mamá solo me regañó a mí por el desorden en la habitación, y a Luisa no le dijo nada. Al contrario, ellas pasaron la tarde viendo series. Pero me daba mucho miedo expresar estas quejas. Durante el desayuno, mamá, como siempre, comenzó su ritual de críticas. «Marta, ¿ayer limpiaste? No quiero vivir en un chiquero». Asentí en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. «Sí, mamá, limpié todo». «Espero que entiendas que eso fue una vergüenza total», continuó, sin dejarme decir una palabra. Luisa se sentaba enfrente y se reía disimuladamente, ocultando su sonrisa detrás de la taza de café. «Vaya espectáculo el de ayer», susurró entre risas. Su reacción solo aumentaba mi sentimiento de injusticia y dolor. Sentía como mi autoestima caía con cada palabra de mamá y cada risa de Luisa. El desayuno terminó, y me apresuré a salir de allí lo más rápido posible. Ya no esperaba que mamá alguna vez reconociera que yo hacía algo bien. En días así, especialmente esperaba que papá volviera de su viaje de negocios, pero él seguía ausente. Con cada día que pasaba sin su presencia, mamá y Luisa se volvían más irritables y críticas conmigo. Me parecía que sin papá no había ningún tipo de barrera entre mí y sus comentarios mordaces. Pasó una semana desde el incidente con el desorden en mi habitación. Por la noche, mamá y Luisa, como de costumbre, se acomodaron para ver su serie favorita. Yo estaba en mi habitación tratando de estudiar, pero mi atención se desviaba cada vez que escuchaba sus risas desde la sala. De repente, se escucharon fuertes interferencias debido a problemas con la antena, y la imagen en la televisión comenzó a distorsionarse. Mamá se enfureció. Su voz, alta y aguda, rompió el silencio de la casa. «Marta, baja aquí, rápido». Me apresuré a bajar, esperando ver algo serio, pero mamá solo agitaba su mano hacia la televisión. «Sostén la antena. Encuentra un lugar donde la señal sea mejor», me ordenó. Tomé la antena en mis manos y comencé a moverla lentamente en diferentes direcciones, tratando de captar la mejor señal. Cada vez que la imagen se volvía clara, me detenía, pero la señal volvía a perderse. «No te muevas, solo sosténla así», ordenó de repente mamá cuando la imagen volvió a ser clara. Me quedé de pie con los brazos extendidos hacia arriba, sosteniendo la antena. Los minutos pasaban interminablemente. Mamá y Luisa se acomodaron de nuevo en el sofá, sus risas y comentarios sobre la serie se interrumpían de vez en cuando con mis gemidos silenciosos de cansancio. Sentía como cada músculo de mis brazos empezaba a palpitar por la tensión. Pasó casi una hora hasta que terminó el episodio. Seguía en el mismo lugar, mis brazos me parecían de plomo. Mamá me dijo indiferente: «Puedes irte, el episodio ha terminado». Luisa todavía se reía mientras yo bajaba lentamente los brazos y salía de la habitación. Al salir, sentí como las lágrimas llenaban mis ojos, no por el dolor físico, sino por la sensación de completa indefensión y humillación. En mi casa, no había un lugar donde pudiera sentirme segura o al menos respetada. 3 días después del incidente con la antena, volví a casa de la escuela, sintiéndome cansada después de un largo día de clases. En la casa se percibía el aroma de la cena en preparación. Mamá estaba en la cocina, hojeando las páginas de algún libro cuando entré. Casi de inmediato me notó y me miró interrogativamente. «¿Cómo te fue en la escuela, Marta? ¿Cómo va tu rendimiento?», preguntó sin levantar la vista del libro. Titubeé un poco, pues el último examen de literatura no me había ido bien. «Bueno, en literatura no me fue muy bien. Saqué un 5, confesé, bajando la mirada al suelo». Mamá bufó y dejó el libro sobre la mesa. «¿Un 5? ¿Qué es esto? ¿Eres tonta? Aquí tienes una novela, léela en voz alta, con emociones e imitando a los personajes principales. Y seguirás leyendo hasta que yo diga que pares». Miré el libro, era una novela gruesa, la misma que mamá estaba leyendo en la cocina. Con el corazón pesado, comencé a leer de pie junto a la mesa de la cocina,
mientras mamá seguía con la cena. Las horas pasaron, mi cansancio aumentaba y mi lengua se trababa cada vez más. Llevaba leyendo alrededor de 4 horas y mi garganta estaba seca por la lectura continua. En ese momento, Luisa bajó a la cocina. Al verme, simplemente se rió. Vaya espectáculo, se rió. La próxima vez deberías estudiar mejor, ¿no crees? Yo continué leyendo en silencio, tratando de ocultar mis sentimientos. Mamá no dijo nada a Luisa y ni siquiera intentó defenderme o señalar los problemas de Luisa con sus propias calificaciones, que eran mucho peores que las mías. Mi humillación y cansancio parecían ser solo una diversión para ambas. Los días siguientes fueron como siempre. Mamá y Luisa continuaban con sus actividades habituales, críticas y burlas hacia mí, especialmente cuando hacía algo que no cumplía con sus expectativas. Sentía que mis esfuerzos pasaban desapercibidos o, peor aún, eran deliberadamente ignorados. Sin embargo, todo cambió cuando mamá anunció repentinamente la pronta llegada de papá de su viaje de negocios. Debemos preparar la casa para la llegada de tu padre. Quiero que todo brille y que preparemos una cena deliciosa, declaró una mañana. Luisa aprovechó de inmediato la oportunidad para evitar el trabajo, diciendo que tenía demasiadas cosas que hacer. Estoy preparándome para el concurso de baile, mamá. No tengo tiempo para limpiar ni cocinar, dijo rápidamente, y mamá, como siempre, aceptó sin protestar. En consecuencia, todas las tareas del hogar recayeron sobre mí. Con la esperanza de recibir un poco de apoyo, le pregunté a mamá, ¿podrías ayudarme? Es mucho trabajo para una sola persona. Mamá me miró con irritación. ¿Te has vuelto perezosa? Necesitas aprender a manejar una casa, Marta. Después de todo, eres la futura esposa de alguien, dijo con severidad, haciendo hincapié en las últimas palabras, como si fuera una acusación. Perdí la paciencia. Sin entender por qué me trataban así, tomé el balde y el trapo y comencé a limpiar. Lo más repugnante de todo esto fue que mamá insistió en que limpiara la habitación de Luisa. A mi hermana, al parecer, no le quedaba tiempo para ocuparse de cosas tan inútiles. Al entrar en la habitación de Luisa, vi su laptop abierta en un video donde yo, agotada, sostenía la antena, permitiéndoles disfrutar de la serie. El siguiente video mostraba cuando yo leía la novela para mamá. Mi humillación había sido grabada y guardada como entretenimiento. Las lágrimas me invadieron, pero de repente me di cuenta de lo que tenía que hacer. Rápidamente transferí los videos a mi teléfono y luego coloqué la cámara de manera que grabara cómo limpiaba la casa y preparaba la cena, mientras mamá se sentaba frente al televisor riendo a carcajadas con algún programa. Quería que papá viera todo con sus propios ojos. Esperaba que esto lo hiciera entender lo que sucedía en su ausencia. Ahora, imaginen la situación. Papá regresa a casa después de un largo viaje de negocios. Yo estoy en la escuela, tratando de estudiar, aunque mis pensamientos están constantemente en casa. Y en casa, todo está perfecto. Porque yo lo había limpiado y preparado todo. Ese día, Luisa se quedó en casa. Mamá le permitió faltar a la escuela para que pudiera recibir a papá. Pero yo, como siempre, estaba en la escuela, ya que mis estudios y responsabilidades nunca se cancelaban. En cuanto papá entró a la casa, fue recibido por una vista de hogar limpio y acogedor y por los aromas de una cena deliciosa. Mamá y Luisa literalmente brillaban de orgullo y alegría. Lo recibieron en la puerta y comenzaron su discurso: nos hemos esforzado mucho para que te gustara. Limpiamos toda la casa, la dejamos impecable, yo pasé medio día cocinando tus platos favoritos. Lo contaban como si realmente hubieran pasado todo el día luchando contra el polvo y las ollas, en lugar de estar divirtiéndose. Luisa añadió sus comentarios: sí, papá, queríamos que te sintieras lo más cómodo posible al volver a casa. Incluso hicimos un menú especial. Sus ojos brillaban mientras lo decía, y papá las miraba, lleno de admiración y gratitud. Estaban allí, hablando y riendo, y yo simplemente me quedaba en la puerta escuchando cómo podían mentir tan descaradamente. Mamá incluso bromeaba: ya sabes, somos las guardianas del hogar. Y papá asentía, sin sospechar que en realidad todo lo había hecho yo.
No pudiendo soportarlo, entré rápidamente y me escapé a mi habitación, apenas conteniendo las lágrimas. Ya subiendo las escaleras, escuché a mamá quejarse a papá sobre lo terrible que era como hija. Que no podía esperar ayuda de mí, pero que Luisa y bla, bla, bla. Pero, al parecer, papá pensaba de otra manera y, en menos de 5 minutos, estaba en mi habitación. «Marta, ¿estás bien?», me preguntó, sentándose junto a mí. Levanté la cabeza lentamente y encontré su mirada. «Papá, necesito mostrarte algo». «Es importante», dije, sacando mi teléfono. Papá se tensó al notar la seriedad en mi tono. Encendí el video que había grabado mi hermana. Su cara mostraba total incomprensión de lo que estaba ocurriendo. Yo estaba en la cocina leyendo en voz alta una novela, y en el fondo se escuchaban las risitas de mi hermana Luisa. Lo miró en silencio mientras pasaba al siguiente video, donde sostenía la antena junto al televisor mientras mamá y Luisa se sentaban en el sofá riendo. «Marta, ¿qué es esto? ¿Te has molestado por esto? ¿Quieres que hable con Luisa y mamá para que no te pidan más ayuda? Papá, ¿no lo entiendes?». Se estaban burlando de mí. Estuve casi 1 hora sosteniendo esa antena sin moverme mientras veían su estúpida serie. Y esa novela. La estuve leyendo casi 4 horas. Ni siquiera me permitió sentarme. «Marta, estoy seguro de que eso no puede ser. Ellas te quieren, nunca se comportarían así. Tal vez solo estás molesta con mamá y Luisa por...». «Papá, ¿no me crees? Déjame mostrarte otro video». ¿Te dijeron que limpiaron toda la casa y cocinaron? ¿Y qué dirías si te dijera que lo hice todo yo sola mientras ellas se divertían? Luisa dijo que se estaba preparando para el concurso de baile, pero yo sé que simplemente se fue a pasear con amigos. Y mamá solo se sentó en el sofá a ver televisión. Cuando papá terminó de ver ese video, se quedó en silencio. La quietud duró alrededor de 1 minuto, aunque a mí me pareció una eternidad. «Prepara tus cosas», dijo en voz baja. «¿A dónde, papá?», pregunté sin entender. «Nos vamos». Mientras recogía mis cosas, escuché lo que pasaba en la cocina. Nunca había oído a mi padre gritar, pero esa noche las paredes temblaban con su voz. Le gritó tanto a Luisa, que todo el tiempo se había burlado de mí, como a mamá, que por alguna razón decidió tratarme como si no fuera su hija, sino una persona extraña. Cuando bajaba con mis maletas, Luisa y mi madre se lanzaron sobre mí con reproches, diciéndome que había destruido a la familia. «Eres una desgraciada, ojalá nunca hubieras nacido», gritaba mi mamá. «Cierra la boca, idiota. ¿Qué tonterías estás diciendo?», le respondió mi papá por mí, y nos fuimos a un hotel. En el camino le conté a mi papá cómo habían sido todos esos días mientras él estaba de viaje. Él solo escuchaba en silencio, y su expresión se oscurecía más y más. 2 meses después nos mudamos a otra ciudad. Papá se divorció de mi mamá, y yo comencé en una nueva escuela. Mi mamá y mi hermana todavía me odian, y yo no sé qué les hice para merecer ese trato.